mujeres judías. Bienvenidos a nuestro programa Mujeres Judías. Hoy hablaremos de Rebecca Schiff. En la lucha en pro de los derechos de la mujer, Rebecca Schiff jugó un papel importante. Nació en el seno de una rica familia judía inglesa de Manchester. Nacida en 1890, Rebecca tomó parte en las reivindicaciones feministas en dos movimientos sociales históricos: la lucha a favor de los derechos de la mujer y el movimiento sionista, que con el paso de los años se convertiría en un elemento clave para la creación del Estado de Israel. Los frutos de su actuación pueden verse hoy en muchas instituciones en Israel y fuera de Israel. Su padre, Michael Marx, había huido de Rusia durante los pogroms de 1882, instalándose entonces en la ciudad de Leeds en calidad de refugiado. Al principio se ganó la vida como vendedor ambulante, para 2 años después abrir su primer pequeño comercio en el mercado de la ciudad. Partiendo de estos humildes orígenes, desarrolló un imperio de la venta al por menor que se convertiría más tarde en la cadena de tiendas Marks & Spencer. Su esposa Hannah era analfabeta, por lo que su firma no aparece en la partida de nacimiento de Rebecca. El matrimonio se casó en una sinagoga de Leeds en 1886. Rebecca fue la segunda de 5 hijos. Teniendo 4 años de edad, sus padres se instalaron en Manchester, en un apartamento improvisado encima de la tienda que su padre había alquilado. El trabajo de la familia estaba muy bien repartido entre sus miembros. Hannah, la madre, cuidaba de la casa, y el marido iba incrementando el negocio de su pequeño comercio. Con el éxito que Marks & Spencer iba teniendo, la calidad de vida de la familia fue incrementándose y con ello las oportunidades para Rebecca se multiplicaban. Comenzó a asistir a la única escuela local para hijas de la pequeña burguesía, la Manchester High School for Girls. Los judíos de Manchester y de los suburbios asistían a la escuela, que carecía de orientación religiosa judía. Después de todo, lo que los padres de las muchachas judías querían era una educación para sus hijas. Durante aquellos años el movimiento a favor de la educación de las mujeres fue cobrando importancia. Se perseguía también como meta el conseguir que la universidad les abriera las puertas. Manchester University era parte de aquellos movimientos feministas. Tras conseguir su diploma de graduada, Rebecca ingresó en la universidad, donde estudió literatura inglesa. Por entonces su futuro marido, Israel Schiff, estudiaba ciencias económicas en la misma universidad. Se casaron en 1910. Manchester, la ciudad del algodón y del textil, atrajo a muchos judíos y a principios del siglo XX la comunidad contaba con 53.000, la segunda comunidad judía del país, después de la de Londres. Manchester se convirtió en un centro comercial, cultural y político de primer rango. A aquel crecimiento habían contribuido la tolerancia y el ambiente liberal de la ciudad. En 1904 visitó la Universidad de Manchester Chaim Weizmann como profesor de química
y tanto destacó que su reputación de sabio fue en aumento y en unos pocos años se convirtió en el líder del movimiento sionista inglés. Rebecca tenía un reproche que hacerle: el escaso espacio que adjudicaba a las mujeres en aquel movimiento, papel limitado a recaudar fondos y a actividades similares, y muchas mujeres judías se sintieron excluidas. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, un número de mujeres se fueron acercando a los movimientos sionistas, una de cuyas organizaciones sería la Bnot Zion, organismo del que Rebecca Schiff fue miembro muy activo. Durante la guerra, Rebecca Schiff recaudó fondos para el fondo de caridad destinado a las juderías polacas. También contribuyó a fundar al Fondo de Rehabilitación y Preparación, organismo precursor de Keren HaYesod, que sería fundado en Londres en 1920. 2 años después, Rebecca fue una de las 3 mujeres miembros de la Federación Sionista de Gran Bretaña. Las otras 2 fueron Romana Goodman y Vera Weizmann. Aquel año de 1918, los miembros femeninos de la Organización Sionista de Inglaterra pudieron crear su propia organización, la Federation of Women Zionists, FWZ, en England e Irlanda. Por iniciativa de todos fue elegida presidenta Rebecca Schiff, abriendo como tal su oficina en Londres. Rebecca Schiff puso el énfasis en 2 líneas de actuación: la creación de una organización sionista femenina mundial y la fundación de una escuela de economía doméstica en Palestina. En a lo que se refiere a conseguir la igualdad con los hombres, Rebecca Schiff no vio grandes ventajas si aquella igualdad se establecía en lo que se refiere al trabajo físico, ya que la naturaleza establecía ciertas limitaciones. Lo que sí vio con claridad es que dentro de la familia, hombres y mujeres deberían tener las mismas responsabilidades y derechos. Schiff, que visitaba Palestina por entonces, a su regreso a Londres, acompañando a Weizmann, vio como necesario la creación del Women's International Zionist Organization, WIZO, que sería una realidad en 1920 como parte de las actividades del primer Congreso Sionista que se celebraría una vez finalizada la Primera Gran Guerra. Para Rebecca Schiff, una organización sionista femenina independiente daría a las mujeres la posibilidad de desarrollar habilidades e iniciativas propias. Sus ideas tuvieron éxito. Schiff presidió WIZO entre 1920 y 1966 y desarrolló proyectos agrarios, entrenamiento de mujeres en diversos campos. Tras la subida al poder del nazismo en Alemania, fundó el Women's Apples Committee para ayudar a las juderías alemanas, uniendo los esfuerzos de todas las mujeres judías inglesas. Aquel comité consiguió rescatar miles de mujeres y niños de las garras de Hitler, tanto en Alemania como el resto de la Europa dominada por aquel genocida. Además de aquel comité, Rebecca ayudó a crear movimientos de emigración a Palestina, ayudando a la juventud judía a hacerlo.
finalizada la Segunda Guerra Mundial, visitó los campos de concentración en Alemania y protestó ante el gobierno inglés por las trabas y dificultades puestas a los judíos que querían instalarse en la Palestina del mandato. Apareció ante Naciones Unidas, ante el Comité Especial para Palestina, para hablar sobre los derechos de los judíos a volver a su tierra. Tras el establecimiento del Estado de Israel en 1948, Rebecca Schiff predicó con el ejemplo e hizo aliyá instalándose en Tel Mont. Su marido quedó en Inglaterra. Como presidente de Vizo, continuó incrementando el área de actuación de la organización, cuya ayuda alcanzó a cientos de miles de inmigrantes en la década de los 1950. En 1957, unos terroristas de Sinaí atacaron su casa matando al jardinero, pero ella se negó a dejarla. Siguió ahí en un gesto de desafío ante el terror. En 1960, el gobierno británico le concedió una distinción, la Order of the British Empire. 3 años más tarde, dejó la dirección de Vizo. Murió en 1966, siendo enterrada en Tel Mont. Gracias y hasta el próximo programa. Sure.